Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la práctica número 4, que es lo que estábamos trabajando hoy hace 8 y que pues ahí fue donde quedamos. Ya les voy a compartir la pantalla. Estábamos por acá. Ya habíamos trabajado con los códigos de las sedes que los habíamos obtenido del número de empleado que habíamos utilizado, ¿se acuerdan? La función izquierda y la función valor para convertir este texto en un valor numérico. ¿Qué ocupábamos? El valor numérico para poder encontrarlos acá, esos mismos valores que están vistos como un número, y por eso habíamos dicho, si estoy buscando un número, tiene que ser con un número, no puedo buscar un número con un texto ni un texto con un número porque no los comprende. Después de eso, habíamos utilizado aquí entonces el buscar v y habíamos usado la función concatenar para que quedara la sede con el nombre de la sede, que es lo que venía en la tablita aquella. Y adicionalmente usamos la función SIERROR para que en los casos como este, de la fila 20, que no es una sede que está identificada en la tabla de códigos, pues que entonces pudiéramos gestionar ese error de que no está disponible, poner un valor que nosotros quisiéramos. Después de eso, lo que habíamos hecho fue cambiar aquí todas las descripciones de los niveles de estudio que venían utilizando la función reemplazar, y lo que hicimos fue cambiarlo por estos códigos y además hicimos una validación de manera que ya el usuario no pudiera poner cualquier valor, sino que tenga que escribir alguno de los valores que se encuentran dentro de la lista de valores permitidos. Eso era lo que habíamos hecho. Vamos ahora entonces a continuar las instrucciones. Bueno, aquí habíamos hecho también la lista personalizada, me parece que sí la habíamos hecho. De hecho, sí, ya están ordenados los valores por el orden de la lista, que dijimos primaria incompleta, después completa, secundaria incompleta, después completa, y universidad incompleta y después la universidad completa. Ya de hecho están ordenados estos valores a partir de esa lista personalizada que habíamos terminado, ya esa la habíamos hecho. Vamos ahora entonces con este ejercicio F. Dice, con base en los porcentajes de las retenciones establecidos en la hoja de códigos y los valores de la columna I, salario bruto, procede a calcular los montos de las columnas J, la retención de la caja, y la K, que es la retención de la asociación, y L, que es el salario neto. Entonces, pues aquí tenemos en G los valores del salario bruto. Aquí tenemos donde hay que calcular el monto exacto que representa la retención tanto de la caja como de la asociación. Y luego, para calcular el salario neto, lo que tenemos que hacer es al salario bruto le vamos a restar ambas retenciones. Como nosotros tenemos aquí en esta hoja en retenciones el porcentaje, la idea va a ser utilizar el valor de estas dos celdas para calcular las retenciones. Cuando yo tengo este tipo de documentos es mejor tenerlo así, porque si eventualmente cambia el porcentaje, yo lo cambio una sola vez y como las fórmulas hacen referencia a esta celda, pues automáticamente se van a actualizar todos los montos en todas las celdas de todo el archivo donde se haga referencia a este valor. Si yo no utilizo esta celda, sino que aquí multiplico directamente por 9%, pues entonces en cada lugar donde yo haya utilizado, donde haya escrito 9%, tendría que ir a cambiarlo. Y pues existe una mayor probabilidad de que queden algunas celdas donde se me olvidó que estaba ese valor, que no lo cambié y entonces los datos no quedan debidamente actualizados.
Por eso es recomendable hacerlo de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para calcular es simplemente decir, bueno, voy a multiplicar lo que tengo en esta celda por el porcentaje que tengo aquí. Entonces, ahí está calculado. La referencia en este caso debería ser absoluta, porque si yo arrastro la fórmula así, pues entonces empieza a leer diferentes valores acá y después ya empieza a multiplicar por ese tipo de valores y por eso es que me genera esos errores así. Entonces, acuérdense que teníamos dos formas de hacer la referencia absoluta. Bien sea que yo le ponga acá a esta celda un nombre, o bien sea, que es lo que vamos a hacer con la asociación, que utilice el símbolo dólar para fijar tanto la fila como la columna. Entonces, si usamos el nombre, acá yo en vez de decirle códigos class de 15, lo que hago es poner el nombre y ya con eso cuando lo arrastro me olvido del problema de tener que fijar la celda. Siempre en todos los casos va a ir a acceder a esa celda. Hacemos algo similar acá, como les dije, en esta vez no vamos a ponerle un nombre a la celda, sino que vamos a fijar la referencia. Entonces multiplicamos nuevamente el salario bruto, esta vez lo vamos a hacer por el monto, el porcentaje de la asociación. Antes de arrastrarlo, fijamos esta celda, perdón, aquí. Y ahora pues, así que está la referencia absoluta, la arrastramos. Y en todas va a estar accediendo a la misma celda. Ya para terminar, la referencia sí es relativa. Vamos a restarle al salario bruto esta retención y esta retención. Y con eso ya tendríamos los resultados. Arrastramos valores y listo. Si van teniendo alguna duda, me van diciendo por favor. Profe, una pregunta. Ajá, ¿sí? Los dólares se ponen, digamos, adelante y como atrás de lo que quiero fijar. Siempre se ponen adelante de lo que quieres fijar. Mira aquí. Entonces, aquí Ok. está adelante de la columna, porque yo quiero que la columna quede fija. La columna, es decir, que si yo arrastrara la celda hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre va a mantenerse en la celda D, en la columna D. Y adelante de la fila porque quiero fijar la fila. No importa si yo subo o bajo la fórmula, siempre vamos a leer la fila 16. Entonces siempre va antes de lo que quiero fijar. Antes de la columna, antes de la fila, me establece que tiene que ser esa misma celda siempre. Listo, gracias, profe. Ok, gusto. Ya con eso tendríamos esta parte. ¿No hay manos alzadas? No. Ok. Entonces vamos con la parte de los subtotales, que esta es una opción muy buena que nos da Excel para que nosotros establezcamos a partir de ciertos datos específicos donde queremos que se hagan cálculos para ver, como lo dicen los subtotales. Sea que quiero hacer una sumatoria, que quiero contar cantidades, que quiero hacer un promedio de lo que sea, pero yo puedo establecer a partir de cuál dato voy a generar los subtotales. Y entonces ella va a leer, va a hacer un corte cada vez que hay un cambio de ese dato y me hace el resumen de la operación que yo quería resumir, de la que quería el subtotal. Entonces, lo que tienen que recordar siempre, 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 que no se les olvide, es que para usar correctamente esta función de subtotales, ustedes primero tienen que ordenar los datos con base en el orden de subtotales que quieran generar. Sí, entonces se los pongo, es más, podemos hacer un ejemplo. Vean acá, por ejemplo, voy a salvar esto para después devolverme. Esto no lo tienen que hacer, es solo para que lo vean. Si yo dijera que quiero hacer un promedio del salario bruto por nombre de la sede, entonces yo podría decirle, ok, me vengo a datos.
hago en esquema, acá tenemos la opción de subtotales y entonces, ojo a los campos que están acá. El primero, no se dejen enredar por esto, siempre sale marcado agregar a subtotal, pero tenemos que ir paso a paso. Primero yo digo a partir de cuál campo yo quiero generar subtotales. Entonces, como yo dije, quiero los promedios de salario bruto por sede, entonces yo aquí en este primer campo tendría que decirle por nombre de la sede. ¿Eh? Segundo paso, ¿qué es lo que yo quiero? Por defecto siempre la operación es la suma. Yo digo, no, yo lo que quiero es el promedio. ¿Ok? Y después digo, ¿de qué quiero sacar el promedio? Puedo escoger una o varias. En este caso dijimos por el salario bruto. Entonces yo marco el salario bruto y quito este salario neto. Digamos que quiero hacer. Le doy a aceptar y ya me va a generar los subtotales. Ahora vean, yo dije que quiero el corte por sede, pero en ningún momento hice un ordenamiento de valores por la sede. Entonces, aquí dice sede Bruca y la que sigue es Punta Arenas. Como cambió el valor, me genera un subtotal que es este, ¿verdad? En esta línea que tengo acá. Después lee sede Punta Arenas y la que sigue es sede Bruca. Entonces aquí vuelve a generar un subtotal. Aquí viene sede Bruca varias veces y aquí me genera un total. Pero entonces, ojo que aquí yo tengo este que es de la Bruca y aquí tengo este que también es de la Bruca. Entonces, este promedio no es real porque yo no estoy juntando todos los de Uruca para sacar el promedio. Entonces, puedo tener datos incorrectos. En este caso son muy poquitos. Uno podría decir, mira, aquí hay Ceduruca, aquí hay Ceduruca, ¿verdad? Y por aquí, miren, aquí hay otra Ceduruca, por aquí hay otra Ceduruca. Pero cuando son miles de filas, sí puede ser muy complicado que nos vayamos a dar cuenta. Por eso es que yo les decía, lo primero que yo tengo que hacer es ordenar todos los datos con base en dónde quiero sacar yo los promedios. En este caso, si yo dije que quería hacer el promedio por nombre de sede, entonces yo primero debería ordenar los datos por nombre de sede y hasta después generar los subtotales. ¿Okay? Esta sería la forma en la que yo debería trabajar. Por eso es que se los digo, que lo tengan muy presente. Antes de los subtotales, primero fíjense cómo deben ordenar la información para evitar este tipo de cosas. Que como les digo, el dato aquí ya deja de ser válido porque no está contemplando esta cantidad en este promedio ni está contemplando estas cantidades en los demás. Voy a deshacer esto para que ya hagamos el ejercicio. Lo que quería era explicarles. Vamos a ver entonces lo que nos dice acá las instrucciones. Dice, efectúe un ordenamiento de datos por niveles. Yo puedo hacer, eso se me olvidó decírselos, un subtotal y puedo hacer varios subtotales diferentes. Entonces, si yo voy a hacer varios subtotales para el mismo grupo de datos, yo puedo utilizar el ordenamiento por niveles de manera que el orden que yo le ponga, todos los niveles que vayamos a trabajar, coincidan con los valores a partir de los cuales yo voy a generar los subtotales. Entonces, por ahí que no se les vaya a olvidar. Aquí me dice el ordenamiento va a ser considerando primero el departamento, después el nivel de estudio. ¿Ok? Esos son. Y para el nivel de estudio me dice que voy a tomar como base la lista personalizada que habíamos hecho antes. Entonces, departamento y nivel de estudio, voy a hacer el ordenamiento entonces personalizado. Y aquí le digo, primero vamos a agregar un nivel, que es el que vamos a poner arriba, que es el departamento. Y ya aquí tenía el de nivel de estudio y esta es la lista personalizada que habíamos creado. Entonces ahí le doy a aceptar. Entonces ahora sí tengo primero departamento, aquí tengo cada uno, y dentro de cada departamento está ordenada la información por nivel de estudio. Ahora entonces me dice, inserte un subtotal por departamentos que sume los valores para las siguientes columnas. Salario bruto, retención de la caja de la asociación y salario neto. Entonces, ya teniendo la información ahí, yo voy a decir, ok, voy a irme a hacer el subtotal.
Y vamos paso a paso. El subtotal es por departamentos. Entonces yo aquí busco la primera por departamento. Después me dice que voy a hacer una suma. Entonces yo le digo acá en la función que quiero hacer una suma. Ojo que aquí, para todos los valores que yo vaya a generar el subtotal, todos van a usar la misma operación. Si yo necesito la suma de unos y el promedio de otros, tengo que hacer la operación de generar subtotales en pasos diferentes. En este caso voy a sumar y me dijeron salario bruto, retenciones y salario neto. Entonces el salario bruto, las dos retenciones y el salario neto. Eso es lo que yo quiero poner y entonces le digo aceptar. Entonces ven, ahora como están aceptados, ya estos valores sí están bien. El total de auditoría, y aquí tengo para cada una de los datos que yo le dije, salario bruto, retención y el salario neto. Para contabilidad, igual. Para distribución, para gerencia, cada uno va a tener su propia línea con los valores que yo estoy generando. Ahora me dice, inserte otro subtotal sin eliminar el anterior que promedie el salario bruto de los empleados por su nivel de estudio. ¿Ok? Entonces, yo vuelvo aquí en esta misma a generar un nuevo subtotal. Perdón, no tengo que tenerlo seleccionado. Aquí voy a generar un nuevo subtotal. Ahora me dice entonces que es para cada cambio en nivel de estudio. Entonces yo le digo, ok, ahora voy a incluir el nivel de estudio aquí. La función en este caso va a ser la del promedio y lo que quería hacer era el salario bruto nada más, solo salario bruto. Entonces quito retención, retención y quito el salario neto. Ahora vean, si yo aquí le doy a aceptar, lo que va a hacer es que me va a quitar el subtotal que generé antes y en vez del que había generado antes, me va a dejar este por nivel de estudio. Como ahí me dijeron, no tengo que quitarlo, sino que es un nuevo subtotal que voy a agregar, lo que tengo que hacer es aquí, en esta casilla que dice reemplazar subtotales actuales, tengo que desmarcarla. Por defecto, la opción que viene es que va a caerle encima. Elimina el anterior y pone el nuevo. Entonces, si yo quiero mantener todos los anteriores, simplemente le desmarco y le doy a aceptar. Entonces, ven, digamos, aquí tengo todo lo mismo de auditoría, pero dentro de auditoría me dice el promedio para los que tienen secundaria completa es este, de salario, en el departamento de auditoría. Para los que tienen universidad completa, este es el salario. Y así para cada uno de ellos. ¿Okay? Acá, entonces, cuando ya estamos trabajando con estos subtotales, este panel que se nos despliega del lado izquierdo es donde tenemos un elemento, por decirlo así, que se conoce como esquemas de trabajo. Los esquemas me permiten dar todo el detalle, como en este caso, o me permiten resumir información sin tener que usar filtros. Entonces, yo puedo hacer clic sobre los menos para poner el resumen de los subtotales si no quiero ver todo el detalle. Puedo escoger algunos sí y algunos no. Y acá puedo trabajar, en este caso vean que tengo 3 niveles de esquemas. Yo puedo trabajarlo de la forma que yo quiera para ir viendo más o viendo menos. Cuando tenemos el más, es que significa que podemos mostrar más detalle. Cuando tenemos menos, más bien es que podemos encogerlo. Entonces, toda la información va a estar ahí disponible siempre, pero si yo quisiera eventualmente, pues yo podría venirme acá y decir, por ejemplo, quiero solo el resultado general. Entonces, ese sería el resultado general. Quiero ver más detalle, abro este y ahí me los va presentando conforme yo los haya seleccionado aquí con el más o con el menos. Entonces, puedo ir haciendo ciertos resúmenes de ciertos datos para poder visualizar solo otros. ¿Alguna pregunta o duda con esto? ¿Puedo volver a repetir la parte de cómo lo sacó? Lo que siento. ¿De cómo saqué qué? El subtotal y el promedio. O ¿El sea, segundo subtotal o desde el primero?
No, el segundo, perdón. Sí, no, tranquilo, eso es solo para ver hasta dónde repito y hasta dónde deshago. Vamos a ver acá, acá. Ok, estaba acá con este primer subtotal. Entonces, vuelvo a generar los subtotales. Esta vez le digo que el subtotal lo genero en nivel de estudio, por eso lo escojo acá. Tengo que decirle que la función es la de promedio y para este subtotal solo me interesa el promedio del salario bruto. Lo importante es acá, para que se agregue un nuevo subtotal en vez de eliminar el anterior, tengo que desmarcar. Por defecto, esto va a estar aquí marcado. Reemplaza, quita los subtotales anteriores y pone el nuevo. Entonces, si lo quiero mantener, lo que hago es desmarcarlo y darle a aceptar. Y ya ahí lo tengo. Claro, para esto, digamos, si yo hubiera ordenado todos los datos solo por departamento y no los hubiera ordenado por nivel de estudio, pues entonces aquí podrían aparecer todos estos desordenados y entonces me pasa lo mismo que les enseñé antes en el otro ejemplo, que me empieza a sacar promedios, pero como están desordenados no son reales. Entonces, esa es la razón por la que yo hice un ordenamiento por departamento y por nivel de estudio, para mantener esa relación al sacar los promedios. Entonces, siempre que vayan a sacar los subtotales, piensen muy bien todos los datos que van a necesitar los subtotales para que hagan el ordenamiento adecuado para tener los resultados correctos. ¿Alguna otra pregunta? Vean que en general esto es como seguir instrucciones, tiene bastante sentido, no es tan difícil. Es más acordarse de cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cada uno de los usos para obtener el resultado que estoy buscando. Vamos a ver, con esto ya terminamos esta práctica. ¿Ok? Acuérdense que de hoy en 8 es feriado. Entonces, lo que vamos a hacer es como la vez pasada del que era, el Día de la Madre, que yo les voy a grabar la sesión, pero más bien la sesión de del primer tema de macros, para que ustedes se pongan al día con eso y el examen lo vamos a hacer de hoy en 15 para hacerlo en horas de clase, para que estemos todos tranquilos y todos conectados al mismo tiempo y demás. Yo les voy a mandar hoy seguramente, voy a apuntar aquí, bueno, estos días, pero seguramente hoy, confirmando ya que pasamos el examen para el 21, para que estén tranquilos y demás. Ahora lo que sigue entonces, tenemos una quinta práctica. Voy a cerrar esto, si no tienen dudas. Esta es una práctica para examen. Esta quinta que tenemos aquí. Esa está en la plataforma, ahí la pueden descargar y demás. Yo siempre, cuando son estas prácticas para examen, lo que hago es que más bien los dejo que cada uno vaya trabajando y que me vayan haciendo las preguntas como vayan surgiendo, porque ya esto es para que ustedes mismos vean qué áreas tienen más fuertes, qué áreas tienen más débiles y que vayan practicando. Entonces, yo voy a estar aquí, pero vayan ustedes haciéndola. Aquí están las instrucciones, bueno, están en la plataforma. Lo que tenemos es, este es el archivo base. ¿Están oyendo a alguien cantar? ¿Chicos? No, yo no digo nada. No. No, no se escucha Ok, nada. es que mi hijo está cantando arriba. Yo sí lo oigo bien, entonces digo bien. Mejor pregunto. Ok. Lo que tenemos en este archivo, acuérdense que siempre es bueno hacer un análisis de todo el archivo antes de empezar siquiera a leer las instrucciones. Tenemos estos datos que, bueno, vean que aquí viene, ya esto es un ejercicio que hicimos parecido, vienen detalles y ustedes tienen que decidir después cómo vamos a ir pasando la información a cada uno de estos. Acuérdense que... Profe, Ajá.
¿Cómo se llamaba la función que me ayudaba como a dividir esto? No es una función específica, es venir acá, bueno, texto en Ah, columnas. texto en columnas. Ajá. Exacto. Gracias. Acá, acuérdense siempre que hacen una división de texto en columnas, que yo solo pongo la primera columna la columna donde voy a empezar a poner los valores y que de ahí en adelante van a estar en las columnas una después de la otra. Entonces, tienen que verificar qué información hay aquí y hay aquí para ver cuántas operaciones de texto en columna tienen que hacer. Si, por ejemplo, tuviéramos el local y después el dato que sigue es la marca, entonces hay que dejar todos estos en blanco. Entonces, ¿cuántos divisiones de texto en columna tienen que hacer? Después, aquí en esta otra hoja, bueno, esta se llama Ventas 2018. En esta otra hoja de productos tenemos códigos de productos, descripción y tenemos una marca. ¿Ok? Ahí vienen las instrucciones, dicen cómo tienen que calcular el costo unitario. Después hay que generar subtotales. Aquí no tenemos nada de momento, las instrucciones vienen. Vamos a generar un resumen, donde también ahí les van a decir qué tienen que llenar de un lado y de otro para poder obtener este resumen. A final de cuentas, lo que se va a querer es que aquí yo escoja alguno de los locales que van a estar en esta columna. Aquí escojo una de las marcas, que va a ser de todas las que están aquí, y entonces en esta celda tienen que ponerme el monto total de ventas de productos de esta marca que se hicieron en este local. ¿Ok? Eso ahí quiero ver cómo se comportan. Es una función similar a una que hemos visto, pero no la hemos utilizado. Entonces, no se preocupen, ustedes me pueden preguntar y demás y yo los voy guiando, pero la idea mía es tratar de ver cómo se comportan con esa nueva función que ahí viene en las instrucciones. Y al final, ahí tienen que hacerme un análisis dinámico. La idea es hacer el análisis que quede en esta hoja. Entonces, ustedes tienen que crear la tabla que esté ubicada aquí, tienen que generar un gráfico y a partir de los resultados me tienen que contestar estas 3 preguntas. ¿Okay? Sí les digo de una vez, cuando van a crear la tabla dinámica que ustedes ponen en una hoja existente, es donde deberían poner que quieren hacerlo aquí, no pongan como que la van a crear aquí abajo, porque la tabla dinámica se crea, yo no sé por qué es así, pero así es. Y entonces, cuando quieren poner un filtro, el filtro lo va a ubicar arriba. Entonces les va a poner un problema porque no se puede, porque ya está ocupada esta celda. Entonces, más bien, dejen bastante espacio, la ponen como por acá, para que no tengan esos problemas a la hora de establecer la estructura de la tabla dinámica, ¿ok? Entonces, vayan trabajando en eso. Yo estoy aquí, solo voy a poner el mute para que cada uno me vaya preguntando, porque siempre pasa, ¿verdad? Que a unos hay cosas que se les hacen muy fáciles y a otros no, y así. Entonces, más bien que cada uno vaya a su ritmo y que vayan trabajando en esto. ¿Ok? El código que es, por ejemplo, el del primero 9061, después de este hay un 100. ¿Qué es ese 100? Unidades vendidas. Unidades vendidas. Ujú. Y el de la derecha es el monto de El ventas. monto de las ventas. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Ok. ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, profe. El sí, o sea, el función de sí, pero no sé qué utilizar de prueba lógica. Estás, ya te digo, déjame ver el ejercicio. El C, me imagino. El sí, correcto. Acordate que el código ese de no disponible Ujú. es como un error automático que genera Excel. Ujú. Entonces, lo que tenemos que usar ahí es la función sí.error. Sí, punto. Ok, muchas gracias. Profe, y yo Ajá. tengo una duda. Es que, bueno, hace rato cuando hice lo de acomodar el texto en las líneas,
la última, que es monto de ventas, no me salía la opción de número, entonces lo puse en texto, pero ya no me deja pasarlo como a número y casi todos me salen con error, pero yo creo que usted una vez había presionado algo que corregía todos los errores de una vez, no uno por uno. ¿Eso existe o No, no? lo que pasa es que ahí tendrás que ver si en tu computadora los decimales se dividen por coma o por punto. Por coma. Ok, porque en el texto en columna, si te pones a ver, en la columna, ya te lo enseño. Acá, vos ves que, digamos, todos estos dos, por ejemplo, tienen los decimales, pero vienen con un punto. Entonces, no te lo va a entender como un número porque para ella esto no es un número, porque el decimal vos lo tenés como coma. Entonces, aquí había dos opciones. Cuando estábamos haciendo el texto en columnas, ¿verdad? Aquí veníamos, digamos que es ese. Aquí teníamos que decirle, ok, en el texto que viene, el punto es el decimal, para que lo entienda. Y entonces, cuando le das a aceptar, ya poniéndole esto, Excel se da cuenta de que cada vez que encuentre un punto acá, tiene que pasarlo como un coma, como una coma, porque es el número decimales. Si ya no lo hiciste, lo otro que puedes hacer es que seleccionas. ¿Tenés puestos puntos para dividir los miles? Sí. Bueno, en la computadora sale así. Ok. No, es que No podría como eliminar esa columna y volver a separar el texto nada más para tal eso. vez es más fácil, porque si no, la otra opción es que lo seleccionas, eliminas todos los puntos. No, no podrías. Sí, es mejor volverla a hacer. No tenés que eliminarla, simplemente te venís acá a hacer el texto en columnas y el único valor que importás es el último. Pero si le decís eso, que cuando aquí encuentre un punto, que lo entienda como una coma. Perfecto, muchas gracias. Ok. Profe, la función me dice que he usado muchos argumentos. ¿Puedes compartir pantalla para verlo? Sí, claro. Déjame aquí poner nada más que puedan. Listo. Sí, error solo vos sos el que estaba con el sí error, ¿verdad? Sí, soy yo. Bueno, es que aquí se me borró, pero estaba haciendo los de sí error y me dijo que tiene muchos argumentos. No supe qué poner de valor. Agarré y puse toda la tabla de esto, pero no sé si está bien. Yo nada más estoy intentando como probar a ver qué me sirve. Lo que pasa es que sí error solo tiene dos parámetros. Sí error tiene, en este caso sería el buscar V y el valor si el buscar V genera un error. Solo esos dos parámetros tiene. Entonces esto puede ser cualquier cosa. Es que el buscar V es el primero. Es que vos tenés, si te das cuenta, tenés de primero un punto y coma. Sí error, abrís paréntesis y tenés un punto y coma. Ese es el problema. Ese. Ahí Ah, está. entendí. Gracias, profe. Ok. Cuando extendí bueno, la fórmula, como, Ajá. o sea, yo puse falso en lo de que si era o sea, que si los códigos estaban ordenados. Ajá. Por ser numéricos. Ajá, y busca al exacto. Ajá. Al rato como que me deja de servir y nada más le pone código inexistente a todas, aunque el código sí exista. No sé Fijaste, si hiciste la referencia absoluta a la matriz no. antes de arrastrar la fórmula. No. Es por ahí. Muy buena esa. Gracias, profe. Ajá, ok. ¿Usted me podría volver a explicar otra vez cómo utilizar la fórmula de buscar V? Es que me quedé pegada. Ya, dame para poner, por ejemplo, acá, digamos que yo tengo ¿cuál era otro? 1, 2, 3. Digamos que tengo esos, ¿verdad? Esos son los que voy a buscar.
Entonces, en la celda donde quiero el resultado, es donde escribo la fórmula. Le pongo buscar V. El primer parámetro siempre es el valor que yo tengo, que ya lo tengo identificado, con el que voy a buscar otro valor, que en este caso es el código de producto. Entonces asigno acá. El segundo parámetro, como aquí me dice, es la matriz donde yo voy a ir a buscar el producto, que la tendría aquí. Siempre en la matriz, la primera columna es donde va a buscar el valor buscado, que en este caso es el código producto. Entonces, yo siempre tengo que empezar con esa columna y de ahí hacerla tan grande como yo necesite, dependiendo de cuántos valores quiera incluir. Entonces, digamos que aquí serían todos estos, ¿verdad? El tercer valor es el indicador de la columna donde está el valor que yo quiero que me devuelva en esta matriz. En este caso, la matriz tiene en la primera columna el código y en la segunda la descripción. Como yo lo que quiero en este caso es la descripción, tengo que decirle que es la número 2, la segunda columna de la matriz que yo le di. Acuérdense que aquí no importa si la columna es la A, la B, la doble X, no importa. Lo que me interesa es, para esta matriz que yo di como segundo parámetro, en cuál columna está. Y el último parámetro es, en realidad, aquí se dice que si la coincidencia es aproximada o si es exacta. Es más fácil verlo así como si esta matriz está ordenada por el código que yo estoy buscando, por este valor buscado. Siempre que sean números, de todas formas, deberíamos decirle que es falso para que encuentre el número correcto. Y en este caso, de todas formas, no está ordenado por número, está ordenado por marca. Entonces yo le digo falso para que vaya a buscar en toda la matriz ese valor. Doy enter y entonces ahí lo tengo. ¿Ya queda más claro? Muchas gracias. Ok, con gusto. Con agregar el precio porque, digamos, yo ya lo puse como en formato y puse como personalizado y le puse el colón, pero hay unos números que no me los está aceptando. Eso es seguro lo mismo que tenés como símbolo decimales en la configuración de la computadora, la coma, y probablemente los que tenés ahí tienen decimales, pero están con un punto. Sí, tengo un punto y esos son los que no me acepta. Sí. Eso, ¿puedes compartir pantalla? Es que estoy desde el celular. Ok. Porque eso, bueno, como le dije a la otra compañera, una forma es, digamos, por ejemplo, si ya, digamos acá, si aquí tuvieras, digamos, 9300.00, bueno, 00 ahí, 05, digamos que 50, lo vas a tener así. No sé, ¿tenés puntos para dividir los miles? Lo que tengo son, lo que usa mi compu son comas. Entonces, Comas para los decimales, ajá. pero para los Y, miles no. sí, tengo puntos. Ok. No, entonces lo más práctico es que hagas el texto en columnas. Otra vez. En esta vez solo importes el monto de las ventas. Pues es como así, ¿verdad? Acá, acá. La única que importas es esa última y aquí te venís avanzadas y le decís, cuando en el texto encuentre un punto, eso significa, tiene que ser un punto, entonces significa que tiene que interpretarlo como que es un decimal y le das a aceptar. Pero Ok. solo el valor del monto y entonces tendrías que copiarlo en la columna H. Y entonces ya ahí te lo va a traducir bien cuando lo haga el cambio. Ok, gracias. Yo lo que hice fue usar, buscar y reemplazar los puntos por comas. ¿Eso también está bien?
Sí, eso está bien. Lo que pasa es que si tienen puntos para decimales y puntos que entiende como texto, donde haces el reemplazo te podría generar algún problema ahí. Si yo no estoy dividiendo los miles con los puntos, sino que no tengo nada, no hay problema, porque todo punto tiene que ser un decimal. Pero si están usando los puntos para los miles y haces el reemplazo, los va a reemplazar todos. No, es que de hecho sí tengo los puntos para los miles, pero no me los reemplazó, solo los que ocupaba. Ah, de veras, ok. Sí, no, entonces genial, Ujú. sí, sí se puede, claro que se puede. Lo que pasa es Ah, que por ok, eso a veces les digo que me lo enseñen para ver cómo está y poder ver si esto les podría funcionar, pero sí se puede hacer con el reemplazar. ok, gracias. Ujú. ¿Qué hacía para dejar el espacio en blanco en vez de que me salga ND? Tenés que usar la función error. Acuérdense que ND es un error generado por la función buscar V, de que no encuentra. Entonces tengo que utilizar el error para evaluar el resultado del buscar V. Los dos parámetros son la función, en este caso el buscar V, que si no genera error, despliega el resultado de la función. Y si genera un error, pues entonces el segundo parámetro sería, tenés que poner dos comillas solitas para que sepa Ok, que no tiene que escribir nada. Ujú. gracias. Ok. Es que en la C decía que yo tenía que generar la fórmula para la descripción del producto y que si no encontraba el código, que desplegara el mensaje de código inexistente, pero a mí sí me salieron todas rellenas. No, si hay unos códigos que no existen ahí. ¿Puedes enseñarme la pantalla? Ay, es que estoy desde el celular en la reunión. Voy a meterme un toquecito rápido. Sí, sí, ok, para verlo. Profe, ¿Sí? es que digamos que no entiendo qué es lo que tengo que hacer en el ejercicio 4, la parte C y D están hablando de la hoja de resumen, ¿verdad? La parte, sí, tienes que haber pasado los locales Ajá, ya los pasé a la y las marcas página de resumen, ajá, y y las marcas, eliminaste duplicados. correcto. Entonces, yo lo que quiero hacer, ya te enseño más fácil. No tengo nada en la celda B1 ni B2, no sé, siento que me No, perdí. no, no, ahí todavía no tenés que tener nada porque no lo has hecho. El asunto es acá. Digamos, aquí ya tenés los valores, ¿verdad? Sí, En esta y en esta. Entonces, tenés que hacer la validación para esta celda. ¿Qué es la validación? Venir a datos, acá en validación de datos y decirle, yo quiero aquí que los únicos datos permitidos sean los que están en esta lista y entonces yo le digo son los que están aquí. la de abajo con la de marcas. Exactamente, y la de abajo con la de marcas. Entonces el usuario para estas celdas solo puede escoger de estos valores. Y ya me acordé, muchísimas gracias, Ok, profe. con gusto.
¿Quién me iba a compartir? Bueno, tengo que dejar de compartir yo. ¿Quién iba a compartir pantalla? Ya, Yo, profe. ya lista, ok. Ya lo está viendo, profe. Sí, sí lo estoy viendo. Baja, porfa. No me sale ninguno con error, digamos. No sé por qué todos me salen con algún dato. Bueno, no importa, igual hacer el ejercicio de ponerla. Es más, puedes cambiar alguno solo para probar que te esté funcionando. No, cambias más bien el código de producto. Ah, pero consulta V. Profe, es que lo que yo hice fue, no sé si se acuerda la clase anterior, yo le había preguntado si Que no existía alguna. tenías el buscar V. ¿Esa es la equivalente? Ajá, porque yo pude hacerlo en una compu que sí tenía el 2016, entonces pude hacer la de buscar V. Y Ajá. entonces ya cuando lo traje a esta compu sale así como consulta V y sí sale bien en el Excel anterior, en la práctica anterior, entonces por eso lo hice con ese. Ok. Bueno, igual ahí, aunque te esté dando, pensá en cómo tendrías que hacer la fórmula si no encontrara el valor. Y podrías cambiarle el producto a alguna. Decirle, vamos a poner 1, 1, 1, 1. Es más, ponerle ahí, digamos, a esa, la fila 15, 1, 1, 1, 1. Aquí en el. En el código de producto, nada. Ok. Ahí está. Ah, ok, para hacerlo la Ajá, parte que dice ahí de poner. Ok. exactamente. Profe, ¿verdad que esta primer columna nada más se elimina? Porque ya quedan todas. Si las instrucciones no dicen, mejor no, porque es Ah, para ok, poder corroborar valores ahí. ok, listo. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Es que, digamos, en el ejercicio 3 me dice que de la hoja ventas 2018 copie de la columna B hasta la H y que en subtotales lo pegue en la columna A, Ajá. pero digamos más abajo me dice que cuando haga el ordenamiento por niveles me dice que la columna B es local, pero digamos yo la tengo en la A, o sea, en ventas 2018 es la B, pero si copio de la B a la H y la pego en la A de subtotales, local me queda en la columna A. Ah, pues es un error en la Está bien. instrucción. Sí, tenés Ah, razón. ok, Sí. está bien. Gracias, más bien voy a corregir eso.
Profe, una consultita. Entonces, en esta sesión terminamos la práctica y nos conectamos en la teórica. Sí, a las 9 nos conectamos a la teórica. Ya casi estamos por terminar acá. Si no Ok. la logran terminar ahora, pues entonces, por favor, termínenla durante el transcurso de la semana, porque, como les digo, es una práctica buena para examen. En la plataforma donde está material para estudio o algo así, ahí ayer incluí quizzes, exámenes viejos en la parte de Excel para que puedan también repasar. Ahí vienen las instrucciones y en algunos casos creo que está el archivo de solución, sí, creo que no en todos. Para que la idea es que las puedan realizar todas las que tengan ahí disponibles para que practiquen para el examen. Pero por lo menos esta, ¿verdad? Procuren terminarla y también es bueno que se midan el tiempo que requieren. Chicos, aquí para ir terminando, ya es hora para que vean acá en la plataforma. Entonces, en esta parte de material adicional para estudio, acá ya están habilitadas estas fichas técnicas sobre las prácticas de Excel, que es lo que les había comentado, que viene como la explicación de cada uno de los ejercicios, cómo tiene que resolverse, el uso de los parámetros y demás. Entonces, por ahí les sirve. Bueno, esas propuestas de solución de los casos del primer tema, eso lo dejamos para que quede disponible después. Aquí este punto es donde les puse prácticas adicionales de Excel. Entonces ahí tienen varias, vean que está en la plantilla, la solución, en este instrucciones, plantilla y solución. En este primero las instrucciones vienen dentro de la plantilla, entonces abran el archivo y ahí van a ver qué es lo que tienen que hacer. Y ahí, como les digo, algunos son quizzes, algunos son exámenes que se hicieron en otros semestres, entonces por ahí pueden practicar. Están las soluciones, pero traten de que la solución les sirva para comparar lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Si entran directo a la solución a ver cómo se hizo, pues perdemos esa parte de que ustedes digan, esto tenía que hacerlo de esta forma y tenía que considerar tal cosa y que tenía que fijar las celdas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces traten de resolverlo sin eso. Pero ahí tienen ya ese material que sería adicional para que puedan seguir practicando. Eso, como les digo, está acá. Bueno, también puse algunas de Visual Basic, pero esas todavía no las ocupamos, esas quedan para después. Entonces, siendo así, voy a terminar esta sesión para que nos reunamos en la parte teórica a las 9, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Profe? Ajá. Y de la práctica que estamos haciendo, no se puede ver en algún momento la solución. Para eso está la ficha técnica, ya está ahí disponible. Entonces, en la ficha técnica, vean, por ejemplo, les voy a enseñar la ficha técnica. No sé si han visto las otras. Esta es la ficha técnica, entonces viene cada uno de los ejercicios, viene la explicación, bueno, de dónde, ¿verdad? Pero no está compartiendo la pantalla. Ay, Sí. pues sí, ¿verdad? Debería compartirla, digo yo. Ya se les comparto. Siempre se me va. Ven acá, ¿verdad? Que entonces viene el detalle de las imágenes, de todo lo que tienen que poner, cómo tienen que hacer los ajustes, cuando es necesario viene el algoritmo. Aquí viene, por ejemplo, bueno, es buscar V, cuáles son los parámetros y siempre se va a mostrar en algún momento acá la fórmula. ¿Ya? No me gusta compartir la solución directa por lo mismo, porque ustedes llegan, la ven y la copian y listo. En cambio aquí por lo menos tendrían que escribirla. Y la idea es pues que tengan la explicación. Como les digo, aquí van a estar siempre en algún punto, van a estar todas las fórmulas para que ustedes las vean. Pero la idea es que hagan el análisis y que ustedes vayan y creen dentro de cada uno de ellos. Entonces con la ficha técnica se la pueden jugar para repasar y ver qué es lo que tuvieron mal, si tuvieron algo mal. ¿Ok? ¿A dónde es que está la ficha técnica, profe? Eso está, ya les digo, bueno, es que tengo que comparar otra, aquí, en la plataforma, en este donde dice material adicional para estudio. Ay. Aquí donde dice fichas técnicas sobre Excel. Ya está disponible, ven, se pusieron disponibles a partir del 5 de septiembre. Entonces,
Para todas las prácticas que hemos hecho, aquí están las diferentes soluciones. La explicación de las soluciones, no los archivos Excel, sino la explicación detallada, como les digo, con pantallazos, cada uno tiene ahí la fórmula y se explica con detalle a dónde tienen que ir, por qué tal parámetro, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, chicos, nos vemos ahorita en la parte teórica. Voy a ir cerrando por acá.